bueno, me están escuchando. Buenas noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestra tutoría. Con la autorización de todas, pues vamos a grabar para poder subir a la plataforma la grabación. Bueno, inicialmente este encuentro estaba programado para el lunes 20, pero por incapacidad no pude realizarlo. Entonces yo les mandé un mensaje por la plataforma que se realizaba el día de hoy. La idea de hoy es que ustedes interactúen. Voy a hablar poco porque estaba un poquito, pues, sin disfónica estos días. Entonces, pues, para poder no hablar tanto. Entonces, voy a compartir pantalla con el objetivo, pues, uno de iniciar, preguntarles uno cómo les fue con la, con la unidad anterior, con las unidades anteriores, con la unidad uno. Entonces, yo igual pues no les sé todavía a este grupo evaluado por lo mismo y tanto. Entonces, bueno, uno quisiera pues iniciar con esta frase. No sé si por favor me la lee Valentina Sánchez, que está conectada. Valentina, puedes abrir tu micrófono y leer la frase. Administración General, Tecnología en Gestión Contable. Sí, Valentina, pero la frase que Un está... trabajador feliz es un trabajador productivo. Ujú. ¿Y qué te dice esa frase? ¿Tú estás actualmente trabajando? ¿Dónde trabajas? Actualmente no estoy en un trabajo estable, pero siento que lo que nos quiere decir es que en cuanto un trabajador sea bueno en algo, no sea de por sí, se puede decir que con quejas, ni se queje demasiado, ni que le coloque ¿cómo le digo? Que sepa cómo hacer las cosas, que no le eche el quite, por así decirlo. Ujú. Muy bien, Valentina, gracias. Lady quiere aportar, Rosario, María Lisset. Sí, yo, profe. Pues yo lo que entiendo de esa frase es que un buen ambiente laboral cuenta mucho. Que si hay un buen ambiente laboral y pues de alguna manera también una buena remuneración, el trabajador siempre va a estar conforme y pues va a demostrar resultados. Eso es lo que yo entiendo de la frase. Muchas gracias, Rosario. Sí. Bueno, Elton Mayo, Gregory Elton Mayo, hace parte de lo que vamos a hablar hoy de la segunda unidad de los enfoques o fundamentos de la administración. Él es un psicólogo y se dedicó a estudiar el área humana y el área organizacional en las empresas. Y lo que dice Rosario es, un trabajador es feliz cuando hay una buena remuneración, cuando hay un buen ambiente laboral y lo que decía Valentina también. Para ser feliz, pues dentro es porque te apasiona, porque es tu vocación. Muchas veces algunas profesiones trabajan es por un salario, por un sueldo o porque necesitan por necesidad, pero no lo hacen más por vocación, ¿sí? Y vamos a encontrar que hay muchos trabajadores infelices dentro de la psicología. Y en el transcurso de la cartilla y de la plataforma, ustedes se van a encontrar con él. Para mí él es un referente grandísimo que aportó a la administración porque habla a través de un experimento que él hizo. Más adelante se los voy a hablar y a mostrar para medir ese clima organizacional y ese ambiente dentro del área de talento humano, cómo la eficiencia, la eficacia y cómo un empleado o un trabajador puede ser productivo, ¿sí? Nosotros en Colombia trabajamos 8 horas, ahora hay una reforma laboral y todo eso incide. Bueno, quise empezar con esta frase. Yo siempre empiezo con una frase que tiene que ver pues con el tema, ¿sí? Incluso hay frases cortas donde hablan y pues como para
para que ustedes puedan compartir y visualizar un poquito dentro de la unidad de qué vamos a hablar. Entonces, con esto iniciamos. Como la agenda de hoy, pues preguntarles con la plataforma en cuanto a la unidad 1, qué inconvenientes tuvieron. Todavía hay personitas que se les dificulta los agrupamientos, los foros. Eh, ¿Cómo le fue con la unidad 1? Bueno, alguien me preguntaba, pero es importante los encuentros en línea. Los encuentros en línea dentro de la ruta formativa están, no tienen un porcentaje, pero a mí sí me gusta darles a los asistentes. El Teams me arroja una asistencia como una nota apreciativa de participación activa y le suma ya sea para las actividades individuales. Entonces yo miro quiénes se conectan y sí les doy una apreciativa en las actividades individuales. Bueno, también para esta segunda unidad tenemos un 30% entre avances, presentación y entre actividades grupales. Hay 3 actividades, ya les vamos a revisar y el contenido. Y al final, ¿qué dudas, inquietudes pues hay de la unidad 2? Bueno, vuelvo a recalcar desde la primera tutoría, es importante porque a veces me envían correos por mensajería, pero no dicen, no se presentan con su nombre y el módulo. Pues ahí ustedes son de primer ingreso. Cuando hay de primer ingreso hay como 5 o 6 grupos. En el anterior trimestre yo tenía 5 grupos del mismo módulo o 4. Ahorita pues hay profes que tenemos este módulo y somos varias. Entonces todos los módulos tienen un código. Ustedes ven acá grupo TG 046. Pero si ustedes entran a la plataforma, acá está el código, ¿sí? Y así es como les aparece a ustedes también en la plataforma acá de Mosop. FCS001 de Administración General, Tecnología de Gestión Contable. El grupo de ustedes es el V008 25 del año 25. Ah, no, grupo, bueno, sí, 25. Quiere decir 2 segundos trimestre del 25, B2. Todo esto es parte como pues el nombre del grupo. Entonces, les pregunto a María Lisset, a Valentina, a Lady y a Rosario en la unidad 1, ¿cómo les fue? Antes de pasar a la unidad 2. Recuerden que en la unidad 1 yo acá les subí las plantillas institucionales, están los recursos educativos, habían 2 actividades muy importantes, que era un cuestionario y la solución del caso. ¿Cómo le fue con el cuestionario y cómo le fue con la entrega del primer informe? Todavía no los he revisado, el fin de semana ya quedan pues prácticamente las notas de esa unidad y de la unidad de reconocimiento. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció el cuestionario? El cuestionario ya está dentro de la plataforma parametrizado. 20 preguntas. ¿Alguna inquietud de esa unidad? Yo creería que no, profe, pues a mí me fue bien en el cuestionario, creo que todas las preguntas me quedaron bien y demoré como media hora respondiéndolo. Ah, bueno. Desde que haya revisado la cartilla de estudio y todo, ahí estaban las respuestas. Bien. Y para Lisette, y para Valentina, y Lady, y Rocío. Hola, profe, buenas noches. Pues para el cuestionario, la verdad me pareció fácil. Gracias a Dios, que yo tengo un trabajo donde tengo que ver mucho con el tema, veo mucho ese tema. Entonces me pareció fácil, igual también estoy leyendo la cartilla. Y el trabajo, Sí. pues yo hice una retroalimentación del trabajo debido a que pues usted realizó una sugerencia, la cual fue excelente porque me ayudó pues a hacer una mejor investigación y pues a mejorar lo que tenía ahí como no tan claro. Entonces no Ah, siento bueno. que nos fue súper bien. Listo, sí, señora. Yo pues califico porque la segunda, este fin de semana les dejo las notas,
porque la segunda unidad tiene que ver con la continuidad del caso de dinámica empresarial, ¿no? La empresa de consultoría empresarial S.A. Bueno, ya para esta segunda unidad, ya pues iniciamos lo que es la tercera, cuarta semana. Acá está la ruta formativa, la cartilla, el libro, la situación problema. Bueno, no sé si ya pudieron revisar. Aquí hay 3 actividades. Una se cierra, ay, mañana. Pues no sé si pues ya han podido hacerla, pues yo les di plazo hasta mañana. Si no les amplío, miramos a ver en consenso, en común acuerdo de las personas que estén en la tutoría virtual. Hay un foro que es individual y el último es el caso grupal, ¿sí? El caso grupal pues es la segunda entrega del informe del caso. Em, bueno, hay algo muy importante que les quería comentar dentro de este módulo que es Administración General. Solo tenemos una unidad que pues se apertura el 28 y se va cerrando a noviembre. Pero esta, mm, si yo les dejé el 15, se va terminando el cierre de esta. Bueno, yo miro ahorita si se los puedo dejar para el lunes 27. Mi idea es no atrasarnos y que queden todas continuas. Bueno, entonces los enfoques clásicos de la administración son las, las teorías o las fundamentaciones teóricas que aportaron a la administración. Entonces, uno de ellos es la persona que decía que para que un trabajador feliz, pues eso es más productivo, eficiente, y es lo que decía Alton Macho. Entonces, en la cartilla didáctica, en la unidad 2, están todos los escuelas de la administración o los enfoques clásicos. Hay que hacer un cuadro, ¿sí? Entonces, en ese cuadro comparativo, ustedes colocan el enfoque, los principales exponentes, ya les voy a mostrar las características, el enfoque, qué contribución hizo esa teoría administrativa. Es de manera, pues, individual, y en la ruta, pues, tiene eh, que tenga su portada, una pequeña introducción, su cuadro comparativo y al final su referencias bibliográficas. Bueno. Dentro de la ruta formativa están las rúbricas. Entonces, siempre ustedes van a ver que hay una competencia y unos resultados de aprendizaje. Y en la unidad 2, ¿qué es lo que se quiere? Que ustedes, aparte de que lean, de que investiguen, aprendan y conozcan un poquito de esos enfoques clásicos de la organización y que si todavía se aplican actualmente o encontramos en las empresas donde elaboramos esos enfoques. La unidad tiene un 40%, entonces el cuadro comparativo, acá me aparece el grupal, bueno, es un 10%. La teoría de la administración, el foro, si es individual, así este es grupal, el foro es individual, y el caso es un 20% para un 40%, eso equivale como a lo que vale un parcial de un segundo corte, todo por las actividades. Entonces acá que es pues que a través de los elementos y los ejemplos, ustedes pueden identificar cuáles son los enfoques de la administración. Entonces es este cuadro que debe llevar el cuadro en la semana 4. Ya ahorita les voy a mencionar cuáles son esos enfoques de manera clara, organizada. Ya les voy a dar como un ejemplo también. Que ese producto que contenga, como les dije, la portada, ¿sí? Una pequeña introducción, el cuadro comparativo, unas conclusiones, bibliografía con normas APA. En la unidad 1 yo les subí las normas APA, los formatos institucionales, la plantilla de diapositivas, el tipo de actividades grupal y subirla en PDF. Entonces, ¿qué se va a revisar? Como para que ustedes tengan presente el diseño, las fuentes que hayan colocado, la bibliografía, ¿sí? Y acá está la rúbrica. Bueno, a veces yo les subo esta diapositiva que es como el enfoque, un poquito.
Entonces, dentro de la unidad 1, reconocimiento y la unidad 1, pues hablamos un poquito y en esas 20 preguntas, sí, era pues como de qué es la administración, por qué la importancia, las organizaciones, los tipos de organizaciones. Habían preguntas sencillas y otras más profundas. Entonces, digas que habla, que dentro de la administración pues se encarga de estudiar, es una disciplina que ha evolucionado desde sus inicios y que hay unas teorías, unos enfoques que hablan, optimizan y minimizan la eficiencia y la efectividad en las organizaciones. Y que hay dentro de ese entorno interno y externo hace que tanto la parte económica y la parte social se ven influenciadas en los avances tecnológicos y también en la estructura organizacional. O sea, aquí hay como una historia de la administración, ¿sí? Pues una evolución, quienes aportaron, entre esos filósofos, la Iglesia Católica, los militares con la Revolución Industrial. Hay incluso un video, por eso hizo parte de la unidad 1 y la unidad de reconocimiento. Entonces acá hay una evolución del tiempo, quiénes aportaron y cómo nace la administración y por qué dicen que la administración es como una ciencia, porque pues se hicieron estudios, ¿sí? A partir de cómo era la estructura militar y cómo era la iglesia. Había un jefe, un clan que aportaron ellos, cómo se administraban. Por ejemplo, acá los egipcios llevaban sus inventarios en diarios, le rendían tributo a, a un jefe, a un clan, ¿sí? Pues acá hay una evolución y fue cambiando la administración. Cuando da esos orígenes, lo que fue la iglesia, la organización militar, la revolución industrial, entonces aparecen los economistas y empieza, sobre todo en esta época, en 1976 aparece la máquina de vapor con James Watson, Revolución Industrial, y cambia pues la estructura de comercializar, de producir, y se hablaba de hombre-máquina, entonces empiezan a nacer los pequeños talleres, ¿sí? Que son de los ferrocarriles, empiezan a hablarse de automatización de tareas, las jornadas laborales eran más excesivas, de 12 hasta incluso 14 horas, como eran las condiciones laborales. Entonces, a raíz de ellos empiezan unos científicos o unos ingenieros y unas a estudiar. Y ahí nacen como los fundamentos y las teorías de la administración. Entonces, debido a toda esa producción en serie aparece Henry Ford, ¿sí? En los siglos XIX, XVIII, XIX, aparece la Singer, bueno, cuando aparece la imprenta, los ferrocarriles, los talleres artesanales, y ahí es donde dan la oportunidad a las mujeres de trabajar en esos talleres. Y empieza a hablarse de la especialización en cada tarea o quién coordinaba, por ejemplo, un área de producción, un área sobre todo de ventas, pues no, porque era producción en serie, producir, y eran ventas de pronto por mostrador. Entonces ahí se empieza a hablar de la evolución y aparecen todo lo que es los fundamentos teóricos y las teorías de la administración. Todos estos antecedentes, que es como la línea del tiempo, quiénes fueron como los pioneros antes del siglo XX, después del siglo XX. Entonces, en el siglo XX aparecen las teorías. ¿De dónde aportaron esas teorías? De todos estos precursores, que fue los egipcios, los babilonia, los chinos, incluso los europeos, Estados Unidos, y ahí aparecen unas teorías, que son estas, que hoy vamos a hablar de ellas, que es donde ustedes tienen que hacer las actividades. La teoría científica, la clásica, la estructural, la burocrática, la de las relaciones humanas, desarrollo organizacional, situacional. Y esas teorías dieron grandes aportes a la administración. Entonces, por favor, Lady, ¿me ayudas a leer esta frase? Lady, Perdón, sí, en el pasado el hombre ha sido primero, en el futuro el sistema debe ser primero.
El primer objetivo de todo buen sistema debe ser el desarrollar los hombres de primera clase. Ujú. ¿Y qué entiendes por esa frase de Frederick Taylor? Bueno, yo lo que entiendo es que en el pasado el hombre era como la base fundamental de todo. Y ahorita es más importante la empresa o que todo se rija bajo un parámetro más que ni la persona. Exacto, Eh, entonces muy bien, Lady. Entonces, Frederick Taylor, él fue otro de los precursores, pensadores. Él es ingeniero mecánico, empezó a estudiar la teoría neoclásica, la teoría científica. Es lo que decía Lady. En el pasado, pues primero era el hombre, ¿sí? Miraba pues cómo el hombre evolucionó, cómo fue eh, un ser que se formó para crear, producir, ¿sí? Se enfocaba primero en el hombre en las cavernas, bueno, así surge la administración y pues cómo hizo ese intercambio. Ya él empezó que después, en el futuro, cuál era el sistema y qué era un sistema y que el primer objetivo de todo un buen sistema es ser desarrollar, debe ser el desarrollar a los hombres de primera clase. ¿Y que hablaba de esa primera clase? Que eran los obreros, los operarios, los de primera línea. Disculpe. Entonces aparecen las teorías que son estas, o las fundamentaciones teóricas de la administración. Él es el padre de la administración o de la teoría científica, es Frederick Taylor. Está la teoría clásica, que es Henry Fayol, y teoría humanística del primero que les coloqué, el Mayo, teoría neoclásica, teoría estructuralista, las teorías de sistemas, teoría XY, teoría contingencial y teoría burocrática. Bueno, en base a estas teorías es que ustedes tienen que hacer ese cuadro comparativo. Entonces, ¿qué debería ir en ese cuadro? Importante si pueden conseguir la foto de uno de los precursores. Aquí es en el libro, en la cartilla está, en cuál se los voy a mostrar. Entonces está de dónde es Frederick Taylor, de Estados Unidos, Pensilvania. Fue gerente manufacturero, como les dije, ingeniero mecánico, investigó y se convirtió en consultor administrativo. ¿Por qué? Porque en la revolución industrial aparecen las máquinas, los ferrocarriles, y él fue a hacer estudios de observación. Miraba las condiciones laborales, sobre todo en las industrias de acero, la transformación del acero para lo que eran los carros, los ferrocarriles, los trenes en aquellas ciudades, en Pensilvania y para toda Europa. Entonces él empezó y dijo, yo voy a hacer unos estudios, cuál es el tiempo, y por eso él hablaba de la clase obrera, cuántas horas, las condiciones laborales, cómo era la remuneración, qué tareas habían, cuántas tareas hacían un día, cómo era el día productivo. Entonces él empezó a estudiar esa parte. Entonces esa escuela de la administración científica, él hablaba que pues se dio por unos elementos, unos periodos y él empezó a estudiar. Con él hay unos precursores. Entonces en el cuadro, ¿qué sería? Como dice, el precursor que le aportó según la ruta, ¿sí? En la unidad, en la actividad 2 que es el cuadro, entonces el nombre del enfoque, teoría clásica, sus exponentes Frederick Taylor, cuáles fueron sus características, el enfoque administrativo y qué le contribuyó la administración. Entonces, él hablaba de análisis de tiempos y movimientos, la fatiga humana, cómo se dividía la especialidad en el trabajo por área, digamos, en la parte administrativa. Hay un coordinador, digamos, o jefe del área administrativa, auxiliares contables, hay auxiliares administrativos. Entonces, ¿cuáles son las tareas de cada uno de ellos y cuáles son sus funciones? ¿Cuál era su producción? Pero se encargó del área de producción. Entonces habló del control, ejecución,
habla de cuáles eran los principios básicos de Henry Ford, porque Henry Ford decía que no importa el color siempre y cuando sea negro. Entonces, para él eran los autos y todo negro, pero la Ford ya ha ido con la innovación, ya ha ido evolucionando. Entonces, él hizo también unos aportes críticos a la teoría de administración científica. Habla de que algunos empezaron a criticar a Ferriteiro porque decían que estaba incompleta su estudio, que las organizaciones estaban incompletas, que había que hablar de empresas como sistemas cerrados y no sistemas abiertos. Entonces, ellos aportaron también a Ferry Taylor a la administración científica. Aparece Karl Barth con otro experimento, con otro estudio. Henry Gann habla pues ya del diagrama, que había que hacer una estructura donde se colocaba la actividad, el recurso, el tiempo, las horas y qué presupuesto. Entonces, cada uno le aportó a esta teoría científica. Entonces, ellos empiezan a hablar precisamente del concepto de la administración como una ciencia, como una ciencia y una disciplina. Hablan ellos cuatro de la eficiencia, hacen un estudio de tiempos, cuánto se demoraba un operario en la fábrica, los salarios, cuáles horas laborales, si por tareas, hoy hace una pieza, mañana hace otra pieza, o cómo era, cómo dividían esas áreas en trabajos y en especialización, qué era la producción en serie, cómo eran esos pagos, incentivos, la estandarización de procesos y quién hacía supervisión y funciones. Entonces, acá pues ya aparece la otra, que es la teoría clásica, que es Fayol. Él es otro filósofo, también dentro del 1841 al 25, y habla, es francés, y él empezó a hablar de la teoría clásica. Ahí él aquí es donde él empieza a hablar, según el estudio que hace Feritario, y empieza a hablar que toda administración debe tener un proceso. Entonces él empieza a hablar del proceso administrativo, lo que es mm, organización, planeación, dirección y control, ¿sí? Y empezó a estudiar, se centró en la parte directiva de la empresa, todo lo que es, digamos, junta de socios, gerentes, ¿sí? Las áreas misionales de la organización, y hablaba de cómo era esa eficiencia, y Fayol habla de 14 principios, que aparte de los que mencionó Frederick Taylor, él decía cómo se divide el trabajo, cuántas áreas hay, qué tareas debe hacer, o todos hacen las mismas tareas. Hay una autoridad, quién es el responsable, habla de disciplina, unidad de mando, si hay un coordinador, un supervisor o hay un gerente. Entonces, empiezan a hablar también pues como de las organigramas, unidad de dirección, la subordinación, remuneración, centralización, cadena, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo. ¿Qué hablaba también Fayol? Entonces hablaba de 6 operaciones técnicas. Ahí empieza a hablar de la estructura organizacional, los organigramas, las áreas misionales y funcionales. ¿Cuántas áreas? Por ejemplo, si es una imprenta, en esa época era la imprenta, empieza a salir la televisión, los ferrocarriles, los carros. Entonces, él decía que debía haber una área que se llamara funciones de seguridad. Esas le decían funciones contables, funciones administrativas, no le decían departamento contable, departamento financiero, departamento comercial, área de ventas, ¿sí? Entonces él hablaba de eso, que quién organiza, quién coordina y un control, y quién hacía pues esa parte directiva. Entonces aquí hay una comparación entre la administración científica y la clásica, entre Faley Taylor y Fayol. Entonces, una era la racionalización del trabajo en la parte obrera y Fayol en la estructura de la organización, esas áreas misionales. ¿Cuál era el objetivo? Los dos tenían ese objetivo. ¿Cómo era la eficiencia en una organización? ¿Se cumplía o no? Entonces, acá les doy como un ejemplo del cuadro comparativo. Está Caffery Taylor, Henry Fayol, y ahorita vamos a hablar de Elton Mayo. Entonces, pues un poquito de la biografía de él, qué fue lo que hizo él, cómo se llamaba la escuela o el fundamento teórico. Entonces, acá está escuela tradicional clásica y acá está la escuela tradicional
Científica. Feli Taylor es la científica, aquí hay un error, no es de la clásica, y esta sí es de la clásica. Y Elton Mayo de las relaciones humanas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quienes aportaron y quienes hablaron de administración, ni siquiera eran administradores, eran ingenieros, incluso ingenieros mecánicos, psicólogos, y se pusieron a estudiar los problemas que venían dentro de las empresas. Sobre todo Fayol, si ustedes miran acá, él dice que empezó a mirar los niveles de la alta gerencia en las empresas que habían allí. Y él publica un libro o una obra en el año 1916 que se llama La Administración Gerencial. Y pues habla de cómo en Francia pues de esa época, cómo era eh, el, las áreas funcionales y misionales y esos 14 principios. Mientras que Henry Perry Taylor, él seguía por la pérdida de tiempo, la era del tiempo, movimiento en las áreas de operación, y que la administración, ¿qué debía decir? Dice él, el máximo de prosperidad tanto en el empleador como para el empleado, sobre todo para el empleado. Y Elton Mayo, que si era psicólogo, él nace en la ley de Australia, que dice él, lo realizó en Estados Unidos, investigó, hay un experimento que se llama Hartone a través de la luz, ¿sí? Y con una luz y por horas en ciertas fábricas. De pronto les subo un poquito, pues, como el video para que lo mire. Y ese experimento de Harton con la General Electric permitió unos resultados para mirar eh, a ciertas horas cómo un empleado se siente feliz, qué es lo que produce, y dio el enfoque a él a las teorías de las relaciones humanas. Entonces él habla de eso, de las emociones, de la eficiencia laboral, cómo produce a través de ese experimento, a través de una cámara, así que como un vidrio, y él veía con ciertas luces, cambiaban los enfoques y empezaban a trabajar. Y aquí hay otros aportes. Entonces, ¿qué hizo Fidelitario? Entonces, sí le hizo análisis crítico a las empresas, hablaba de producción, de salarios, costos unitarios, estableció un método científico para mirar tiempos y movimientos, procesos estándar que permitían controlar operaciones. Seleccionó científicamente que los obreros de un área para mirar habilidades, desempeño, eficiencia y eficacia. También con cuántas tareas hacía en un día, una semana, y cuáles eran como los salarios. Y Fayol, ¿qué hizo? Desarrolló esos 14 principios que hablan que son universales de la administración, que se aplicaban en dónde. Habla de división del trabajo, autoridad, unidades de mando, empieza a crear las organizaciones, definió 5 grandes etapas en el proceso de la administración. Él fue el que habla del proceso de la administración, cuando hay que hacer planeación, organización, dirección y control. Héctor Mayo, que es el de las relaciones humanas, habla de una forma más de los grupos informales y espontáneos, cuáles eran los intereses de un empleado por trabajar, qué limitaba el vínculo económico dentro de las relaciones sociales, si también afectaba los salarios, qué necesidades habrían dentro de ese recurso humano, ¿sí? Había motivación, reconocimientos, qué factores sociales y psicológicos eran importantes para que un empleado o un trabajador fuera eficiente y productivo. Entonces él hablaba que la alta o la baja productividad en un área, en una función de presión, por ejemplo, hoy trabajamos bajo presión, bajo proyectos, bajo entregas, y si uno no cumple, hay cohesión. Yo me acuerdo hace muchos años en una empresa que si usted no entregó el proyecto, le descontaban del salario y el gerente lo reunía y decía punto amarillo, punto rojo, y era un tablero. Entonces uno se sentía como que amenazado y decía, bueno, y ahí todavía se veía esa teoría, una de las teorías anteriores. Entonces, estas son las teorías, ¿sí? Pero ¿cuáles son las que van a hacer ustedes esa actividad? La teoría clásica, pues, se rige por la rigidez,
busca la eficiencia en la organización. Fayol se preocupó por aumentar la eficiencia, ¿sí? Hay otra que es la burocrática, que es Max Weber, que habla de pura documentación, de cómo dentro, Max Weber, en 1864 y 1020, él habla de un sistema racional donde había el control, cuáles eran las exigencias, empezaba a llevar listas, chequeos, cómo alcanzaban los objetivos y los fines dentro de la organización, cuáles si primero eran los fines, los medios o cómo se iba a lograr. Entonces él empieza a hablar de previsión del comportamiento, la mayor eficiencia, cómo se medían, qué controles había, si por ejemplo empezaban a supervisar entradas, salidas, cumplimiento de actividades en el día, disfunciones de la hora clase, ineficiencia. Y ellos aportaron también a la teoría burocrática. Entonces está también Karl Marx, que él habla que dentro de la burocracia, la lucha de clases y crisis de capitalismo, aparece el comunismo, de pronto las clases no se permite de pronto ir a las mujeres a la universidad o tener cargos también altos dentro de una organización, que había división de clases, ¿sí? Y poderes. Entonces, ¿cómo alineaban dentro de la organización esas clases? Habla también, Ullderner llevó a cabo una investigación sobre el modelo de la burocracia, si era una variedad de grados de burocracia, entonces, ¿cuál era el control dentro de una empresa, dentro de un área funcional? Si había políticas, normas y cuál era la adopción de esas directivas. Si había, dentro del gerente, director o coordinador, había un objetivo y era alcanzable y medible. ¿Qué resultados se obtenían? O a través de la supervisión. Digamos, hay una prueba, una evaluación, como hoy se hace, o sea, evaluaciones de desempeño, hay una auditoría. Entonces, ¿cómo se hacía esa visibilidad de las relaciones de poder? O el jefe en esta época con con la teoría burocrática, el jefe allá, usted no lo podía, o sea, muy lejano, usted no podía opinar, no podía hablar, los cargos bajos. Entonces era una supervisión no de feedback ni retroalimentación. Eso era lo que pasaba dentro de la teoría burocracia y que pues hablaba de diligenciamiento de documentos de una organización informal. Entonces que había que hacer delegación de autoridad, pero siempre el alto grado de, de unidad de mando era por encima del operario. Entonces, no habían capacitaciones, no habían tareas especializadas, no había ¿cómo se llama? Unas metas o, la que la, mm, la supervisión se hacía era como con temor, con miedo, a veces con despidos, ¿sí? Entonces eso era lo que producía esta teoría de la burocrática y no iba alineada a lo que quería lograr la organización. Entonces, ¿cuáles eran? Hay otra, Merton le hace un aporte a la teoría burocrática y dice que tenía que abarcarse ese principio de hombre-máquina, que era como un sistema cerrado dentro de la empresa. Entonces, ¿quién hacía ese control y en qué área debía hacerse ese control? Entonces, él hablaba de ese énfasis en la percibilidad del comportamiento humano, de los operarios, de los directivos, justificación de una acción individual, si había rigidez en el comportamiento y defensa mutua en la organización, y sentimientos de defensa de la acción individual y grado de dificultad con los clientes. Bueno, en este caso, tanto es cliente externo como interno. Hablaba él de esta parte. Entonces, eh, es la teoría burocrática. Habla también Weber en la él hablaba como hablaba de clases sociales, decía que dentro de la organización había una sociedad tradicional, carismática y legal, porque aparecen acá los sindicatos, las normas, las políticas. Entonces decía que
quién era el que comandaba, por decir así, o daba la unidad de mando o el poder, ¿sí? Quién imponía y a quién se le entregaban, por ejemplo, esos informes, esa rendición de cuentas al final, digamos, de un trimestre, un periodo o un año. Entonces, si había autoridad tradicional, carismática y autoridad legal o racional, eso eran las áreas misionales. En cuanto al director, al coordinador, al gerente directivo o los jefes de área, sobre todo en las áreas de producción, en las áreas misionales. Entonces, él habló también en esta teoría con los principios de especialidad de Henry Fayol. Si había división del trabajo, racionalidad, cuáles eran esas reglas, había muchas reglas y normas, impersonalidad, mucha jerarquía, autoridad, solo era autoridad, delegaban, pero no era como hoy en día que encontramos organizaciones que no es solo autoridad, hay centralización en la toma de decisiones y le permiten a las áreas de abajo también tomar decisiones y aportar sus ideas. Compromiso profesional y registros escritos, todo era por escrito, incluso todo lo que se hacía en las áreas y hoy vemos que volvimos a esta teoría con los sistemas de gestión de calidad. Bueno, esa es la teoría clásica. Hay otra que es la estructuralista, ¿sí? Que le hizo un aporte a la burocrática, le hace un análisis y lo complementa. Entonces habla de la teoría general de sistemas. También habla de la estructuralista. Entonces hay unos también precursores, unos fundadores. Ya empieza a hablar de cómo eran las empresas modernas, cómo eran, qué fue lo que enriqueció la teoría burocrática, la teoría científica y neoclásica. Entonces habla de que un enfoque de transición, tanto la estructura organizacional, su área misional, em, el área directiva, el área de finanzas, el área comercial, el área de producción, y que había que ver una interrelación entre esas áreas, que pues ese ambiente interno, para poder lograr los fines y las metas, debía tener esa interrelación entre cada área y esas unidades de mando. Bueno, esta es la que yo les decía del experimento de Harton. Aquí ustedes ven como las condiciones laborales en esta imagen y él acá hizo a través de una luz, cambió una luz más fuerte, una más suave y empezó a evaluar acá estos operarios. Pues, y él de ahí saca sus principios y empieza a hablar de la teoría de las relaciones humanas. Entonces, cómo a través de la iluminación usó grupos de control, hizo entrevistas, sacó unas conclusiones donde cómo el hombre o el operario podía ser más eficiente y eficaz, si había integración social, qué comportamientos tenían largas jornadas laborales, condiciones, no había ergonomía, cómo eran las recompensas y sanciones, qué grupos informales habían, los puestos y puestos versus trabajo. Acá en este caso, pues no se ve los puestos de trabajo todos de pie, no habían protección, ¿sí? Y la distribución de la planta. Entonces él empieza a hablar de eso, aspectos emocionales. Entonces empezó con las lámparas. Bueno, aquí hay un video, pero no lo alcanzamos a ver, es muy largo y habla de eso. Entonces habla del enfoque humanístico, entonces habla de la función económica, habla de un equilibrio externo, un equilibrio interno, quien brinda ese bienestar laboral, la satisfacción entre esos operarios o el talento humano de la organización. Entonces es importante. Entonces, para esta unidad, Mildred, Alejandra y Rosa, en este cuadro comparativo es escoger no todas, al menos comparar 4 teorías o 5 enfoques clásicos, donde ustedes van a colocar el científico, el clásico, en la teoría de sistemas o la burocrática, colocan sus principales exponentes, las características, el enfoque y qué contribuyó, le aportó a la administración esto por esto. Eh, ¿Qué fue lo que hizo cada uno de estos exponentes? Y como una pequeña conclusión, se sigue encontrando empresas actuales con este enfoque teórico o ya no hay empresas en nuestro entorno o en la región o en la parte donde
laboramos o donde actualmente vivimos, no hay ese enfoque. Bueno, importante lo que les decía acá, organizar muy claro ese cuadro comparativo, las tablas, pueden usar herramientas como Canva o Congru, sí, hay muchas herramientas que me permiten hacer esos cuadros, imágenes, coloquen la foto del precursor. En la cartilla, esperen a ver, en la cartilla les iba a mostrar, viene acá, espérenme, yo creo que es en la, vamos a ver si es en la 15. Vienen como en la unidad 2, acá, mire, viene así, enfoques de la administración, vienen así. Este es como una línea del tiempo, ¿sí? Teoría científica, Feili Taylor, relaciones humanas, Elton Mayo, teoría estructuralista, pero a ver si me deja ampliarlo un momentico. Peter Drucker, que es el padre de la administración, teoría neoclásica. Douglas MacGregor, de la teoría XY, él es japonés. Teoría de desarrollo organizacional, teoría del comportamiento. Herbert Alexander Simon, Ludwig, teoría de sistemas, teoría de la burocracia, Max Weber, y Henry Fayol, teoría clásica. Bueno, pues empieza desde acá. Yo lo leí al revés. Entonces, la idea es que pues tomen, no todas las teorías porque son muchas, y acá pues habla de cada una. Pueden tomar de acá, pueden tomar, mm, acá están los factores, la importancia de cada teoría. Habla de la teoría clásica de Henry Fayol. Habla de los 14 principios, importante que los mencionen. Las fotos de él, que, bueno, Elton Mayo, el estudio de Hartoni, que comenzaron una investigación para mirar las condiciones a través de la luz, como yo les decía, dentro de esas áreas. Bueno, acá si ustedes ven, las mujeres empezaron a ver la supervisión, pueden darle clic a estos videos, los pueden ver, eh, y los enfoques de la administración, pues ya viene la teoría X y Y. Para para esta primera actividad son los enfoques, que son las primeras teorías. Ya acá hay una tercera actividad, una segunda, una tercera. Sí, el foro de las teorías, ese es individual. Ese foro es importante volver a leerlas. Yo les voy a enviar una guía que tengo que habla de las teorías y es muy precisa. Recuerden que en la guía, en la página 29 están los enfoques. En este foro, que es individual, tener en cuenta, pueden subir un documento, porque ya me ha pasado algo en los foros. Hay una pregunta, entonces, ¿cómo contribuyen las teorías del enfoque humano? Entonces, ¿cuáles son las del enfoque humano? La de Elton Mayo, la de Max Weber, ¿sí? Y comportamental a mejorar la motivación y rendimiento de los empleados. Pueden mencionar que a través de un ejercicio que le habla del salario. Hay otro que ya hoy en día hablamos de salarios emocionales, ¿sí? Entonces pueden dar ejemplos específicos desde su práctica laboral, donde están laborando, porque tiene que en el foro de dar un ejemplo. Como un gerente o de un área, ya sea finanzas, comercial, ventas o el área de producción, o el gerente de toda una organización, puede aplicar estas teorías en el lugar de trabajo. Hay unas que se aplican, hay otras que todavía no, que todavía se siguen aplicando y lo que hacen es eh, no cumplir ni la misión ni la función, ni siquiera la promesa de valor de la empresa. Pero hay unas teorías muy importantes, sobre todo la X, Y, Z, que hicieron que las organizaciones cambiaran, ¿sí? Y también dentro de este foro, ¿en qué se diferencia el enfoque neoclásico de Feili Taylor y Henry Fayol al enfoque clásico? ¿Sí? ¿Qué hablan, qué contribuyeron al desarrollo organizacional? Pueden dar un ejemplo desde la actualidad. Pueden decir ustedes, las condiciones laborales han mejorado por esto. Dan el ejemplo actualmente donde trabajan, o con una empresa real, ¿sí? Y qué le puede aportar o cómo pueden ayudar estos enfoques a adaptarse a los cambios del entorno
y a mejorar la efectividad a largo plazo. Entonces, seleccionar como mínimo 2 intervenciones. Bueno, digamos, en la tutoría de hoy está Lady y está Mildred, Marisol. Entonces, Marisol le va a hacer un aporte a Lady. Ah, Lady, compañera, me parece su apreciación en cuanto al enfoque clásico de esto, pero me gustaría aportarle esto, ¿sí? Para poder que ese foro tenga pues el peso en la nota, debes darle una contribución, una intervención a 2 compañeros. Puede ser de su mismo grupo de trabajo o a todos los compañeros que están inscritos en el módulo, ¿sí? 2 apreciaciones que represente una rúbrica a partir de esos recursos que usted revisó. Y acá está pues la rúbrica, si aplicó las normas APA, si hay ortografía, si no, si cumple o no cumple las normas. ¿Qué reviso yo? Yo le reviso pues igual lo que está en la rúbrica. Si tomó los referentes de la teoría científica, si mencionó bibliografía, si dio ejemplos de la actualidad con empresas reales o donde usted trabaja, ¿sí? Es individual y recuerden que este tiene un 10%. Y por último, entrega es el caso, ¿sí? El caso, en este momento, yo acá lo tengo, yo acá les coloqué el caso al final. Igual yo les voy a tratar de subir estas diapositivas. Entonces, el caso de la Dinámica Empresarial S.A., que es una firma consultora a nivel nacional e internacional, que se dedica a la especialización en el servicio al cliente, que ellos tienen un departamento de consultoría estratégica y qué es lo que ellos hacen. Sobre todo, hablan mucho de la teoría del Tom Mayo, ¿sí? Hablan de todas las áreas misionales, hablan qué hace el Departamento de Recursos Humanos, que recluta, selecciona, capacita, hace las evaluaciones de desempeño, entrenamiento y todo lo demás. Y está el departamento de marketing, cada área está explicadita dentro del caso Dinámica Empresarial S.A. Entonces habla de cada departamento. Entonces habla incluso del contable, qué es lo que hace, cuál es su función, los recursos financieros de la empresa. Y el último habla del Departamento de Tecnología e Información, que se encarga de digitalizar, de tener la tecnología dentro de la empresa, la operación dinámica y ofrecerle a las demás esos servicios. Bueno, para la segunda fase, que es esta unidad, tienen que identificar cómo aplican los principios de la administración científica. Entonces, acá les estoy diciendo, aplican mucho la teoría del Tom Mayo, la teoría neoclásica, ¿sí? ¿Cómo afecta el funcionamiento y qué contribuye la efectividad y la eficiencia? Sí, sí, puede que sí, no sabemos cuánto personal trabaja en esa empresa, cómo son las áreas. No, no, el caso no lo dice, pero ustedes pueden ahondar y pueden colocar dentro del caso. Identificar cómo se reflejan los principios de la teoría de la burocracia en la estructura y el funcionamiento de la empresa. Sí, recuerden que la burocracia tiene que ver con la clase social, las áreas sociales, que se registraba y que era un control y una supervisión excesiva en toda la norma y a las políticas. Pero ustedes pueden colocar que se debe tener políticas y normas dentro de una organización por esto, por esto, por esto. Y la última pregunta, analizar cómo se aplican los principios de la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, la gestión de recursos humanos de la empresa y cómo afecta el clima laboral y la productividad. Entonces, para ese caso lo mismo, por grupos, por los grupos como están, eh, la portada, la contraportada, analizar, abordar la unidad 2 de la cartilla, eh, los 3 pregunticas, ¿sí? Las 3 deben resolverlas. Todas las observaciones realizadas, bueno, bueno, entonces acá esto es, espérenme, si esto es caso informe. También usar la plantilla, las normas APA, recordar las citas textuales, buscar también textos, citarlos, y según Henry Fayol, según este libro de Introducción a la Administración de Alberto Chavenato, ¿sí? Entonces,
la estructura. Yo le subí ya las normas APAS de la 7ª versión y tener en cuenta, bueno, lo que dice acá del acuerdo en cuanto a plagios. Bueno, preguntas, dudas, alguna inquietud, si es necesario volver a profundizar, me dicen, porque este es el cuadro comparativo que se cierra. Yo lo dejé para mañana, pero como es individual, se lo voy a dejar hasta el lunes. Este cuadro comparativo, el cuadro. El foro, que es individual, que es de las teorías y que hay unas preguntas, ese es individual, que también pues deben subirlo y hacerle 2 apreciaciones a su compañero. Y el segundo es la entrega solución del caso. Recuerden que va en el documento, lo sube un compañero. Por favor, recordar, son 13 grupos y hay grupos que no están trabajando los 5, los 4, o que por favor desde ya no me han dicho del corte anterior, de la unidad anterior, profesora, yo, este compañero no, sí, como para desagruparlo, porque si son 5 y nunca ha trabajado con ustedes, a él obvio le va a aparecer la nota, ¿sí? Entonces es importante que me informen. Preguntas sobre esta unidad, recordar las fechas, no se les vuelve a habilitar, pero el cuadro, no sé si alguno ya hizo el cuadro comparativo de las fundamentación teórica o las teorías de los enfoques de la administración, que son las teorías. Hola, profe, buenas Profe, noches. Sí, señora, nuestro grupo pues ya lo hicimos, pero pues nosotros no colocamos imágenes como pues su merced nos dijo. Y hicieron la portada, la contraportada, la portada, la introducción, las fuentes bibliográficas. Sí, señora, completo todo Ah, como pues no. venía en la unidad. Pues yo lo reviso y pues no, es una sugerencia de colocar la imagen del precursor o el referente, pero si ya lo subieron, no importa. ¿Qué otra duda, pregunta tienen de la unidad? Yo tengo una pregunta, qué pena. ¿Esto es necesario subir un trabajo en PDF en el foro o solo Lo, comentarlo? también lo puedes subir. Yo los abro y también pues colocas dentro del PDF afuera como la información, ¿sí? Cuando es un foro individual o grupal. Por lo general, dentro del foro también pues va abajo las fuentes bibliográficas, ¿sí? Yo les había colocado acá pues un ejemplo de fuentes bibliográficas según la norma APA. Acá les coloqué y también cuando son, hay webgrafía. Yo no sé si yo les, mire, acá es que no se ve. Una webgrafía es esto. Cuando ustedes tocan un link o colocan la cartilla. Entonces, webgrafía, Arbeláez María y colocan el link. Pero eso sí va todo pegadito, es que se me escuadró acá. Entonces, aquí Arbeláez María y el link. O sea, de dónde toman eso, lo que están consultando, investigando. Acá dentro de la guía también les propone algún material. Acá les propone también un material. Los recursos, algunas fuentes bibliográficas, ¿sí? Importante también que ustedes usen la biblioteca virtual que les enseñé, que está acá, cuando ustedes entran a su área personal y busquen los libros y los libros los pueden descargar. ¿Qué otra pregunta, inquietud, duda? Esto, profe, yo lo que pasa es que pues el foro ya muchas personas han comentado, entonces es decir que así como hemos hecho como las respuestas a las preguntas como tal quedaron mal. Tendría que revisar, porque lo que pasa es que ustedes, he visto que muchos no leen y no interpretan y no analizan, y cuando van a responder los foros grupales creen que la persona que lo subió, inmediatamente a todos les llega la nota. Si ustedes son 5 o 4 compañeros y el foro es grupal, todos tienen que dar un aporte. Ah, compañero empezó Rosa. Entonces, bueno, y sigue Dora. Entonces, según el argumento que dio Rosa, aporto esto. Sí, todos tienen que aportar porque ahí, o sea, pueden ser foros grupales, pero la nota en los foros es individual.
Pero, por ejemplo, Lady dijo, puedo subir el PDF, sí, pero no es que lo subí y no escribí ninguna apreciación, ni hice un comentario, ni aporté nada. Todos los integrantes del grupo 6 o del grupo 4, a algunos grupos les puse ABC que no se habían agrupado, entonces las traté de acomodar, ¿sí? Entonces los foros sí tienen esa particularidad. Pueden subir el documento, pero no escriben nada, entonces es importante que coloquen como qué es el documento que está subiendo o el informe o la apreciación o la actividad. Y recuerden que en este foro sí les pide, en estos dos foros, tanto individual como grupal, sí les pide un paso a paso, ¿sí? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, cualquier cosa por el foro de dudas. Recuerden que también está esta unidad, ustedes vienen mirándola, que me preguntan qué es esto, la actividad de reflexión, ¿sí? No es calificable, pero pueden colocar ahí inquietudes. Ah, y también se me olvidó colocarles esto, importante, la evaluación docente empieza este lunes 27 hasta el sábado 8 de noviembre. Si no la hacen, recuerden que pasa lo mismo que pasó en el primer módulo, no les habilita la siguiente unidad y no les deja ver como que las notas. Entonces sí la voy a volver a parametrizar acá y como para que tenga una alerta ahí. También hay una autoevaluación de ustedes que es en la otra unidad. Bueno, no sé si este cuadro que ustedes, si ya todos lo hicieron. Pues estaba pensando como dejarles fecha de mañana, ampliárselos hasta el sábado y estas sí quedan para el 27 y esta para el viernes 31. Igual la tercera unidad se habilita la otra semana para que revisen el material, contenido, dudas, porque ya es la última unidad, que es donde hacen el compendio de los 3 informes del caso de empresa dinámica empresarial con una propuesta de solución. Y hay una sustentación previa ya para finalizar el módulo. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, Mildred. Profe, una consultica. Lo que pasa es que mi grupo, pues como decía la compañera María, ya nosotros realizamos lo del cuadro comparativo y lo cargamos. En caso de que quisiéramos de pronto argumentarle algo más o algo así, ¿se puede o ya no es posible? Sí se puede, pero entonces tú me tendrías que escribir para descargarte el informe, el informe, lo que subieron al foro y para que lo puedan volver a cargar. Traten de eliminarlo, pero como está abierto, creería que les deja. Si no, me escriben y yo les doy de baja al documento que subieron para que lo puedan volver a subir. Ah, ok, listo, profe, muchas ¿Listo? gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Entonces, pues darles una feliz noche y gracias por su asistencia y participación activa. Nos vemos la otra semana en el otro encuentro, ¿sí? Lo programamos y cualquier duda, si hay que pues reforzar esta unidad, me comenta. Es una feliz noche. Me retiro porque tengo otra tutoría. Inquietudes, dudas, por favor, por mensajería y al correo. Una feliz noche y muchas gracias por la asistencia. Gracias a usted, profesora.